Buenos días. Buenos días. Estamos ya al día siguiente. El día se habla siempre de de la fiesta a la véspera. Bueno, no, pues, esta vez el día siguiente. Eh, ¿Y qué estamos escuchando? Os lo pongo un poquito más alto. Escuchad, escuchad. Vale la pena. Estáis escuchando Maritim, Sinfonía Festera. Es el himno de la agrupación de moros y cristianos Marítimo. Ese himno magnífico que hace ya un capazo de años tuvo la gentileza Pedro Viso de regalarnos. Regalarnos, no estamos muy acostumbrados a que nos regalen cosas, pero ahí la generosidad de Pedro fue más allá de cualquier otra consideración. Hemos acabado esta fiesta que denominamos Michael, donde el objetivo fundamental son los niños y son sus familias. Para ello los envolvemos de todo aquello que puede, bueno, hacer, ensalzar lo que es la fiesta. Esa 13 ya, edición de la entrada moro-cristiana infantil. Hemos añadido unos aditamentos, cabuts, la dolzaina, el tabal. Hemos puesto unos amigos, unos jóvenes amigos de Montserrat. Y sobre todo una cosa fundamental. Habéis respondido. Habéis venido a vernos. Habéis venido a conocernos. Habéis venido a ver realmente qué es eso de la fiesta de moros y cristianos, que sí, que sabemos que se visten y que hacen ahí. Pero lo mismo que le estamos explicando a los niños lo que están haciendo, pues por supuesto a los mayores estamos también dispuestos. Gracias por este fin de semana que con vuestra presencia habéis conseguido que lo que hemos realizado haya valido la pena. ¿Por qué? Porque ha sido impresionante. Ha sido impresionante la cantidad de gente. Ha sido impresionante todo lo que nos habéis dicho, lo que habéis aplaudido a los críos, todo. Como consecuencia no tengo nada más que dar las gracias. Y la agrupación no tiene nada más que dar las gracias. Esperamos que esto próximo, además muy próximo ya, dentro de un par de meses, que realicemos nuestra fiesta, pues sea acogida por vosotros, que al final es lo que se pretende. La fiesta nosotros disfrutamos, pero está hecha para que disfrutéis vosotros. Está hecha para que una fiesta secular como es la de moros y cristianos, pues en Valencia tenga esa dignidad, tenga esa entidad, no un ratito, años y años y todo el año. Así que sembramos para ver si en un futuro podemos recoger. Estamos abiertos siempre a lo que vosotros queráis y cuando vosotros queráis. ¿Queréis participar? Contactar con nosotros. Lo mismo que ha hecho mucha gente en esta Michal, en esta feria medieval, en esta entrada, en estas animaciones, todo eso que os hemos puesto a vuestra disposición por medio de esos artesanos, de esos mercaderes, de esa gastronomía, que también me han dicho que os doy las gracias, porque el resultado, francamente, después de donde estaban saliendo esta gente, vale la pena. Ha habido colaboración. Y lo que os decía, acercaros, llamarnos, preguntar. De hecho, os puedo adelantar, vamos a hacer una reunión informativa, no muy lejos, no muy tarde. Que así como han habido, pues en este momento, pues creo que ya son 4 o 5 filas y comparsas que se han venido con nosotros, que han querido ya estar con nosotros y van a estar
por supuesto, ya definitivamente. También a nivel individual, pues ha venido bastante gente, algunos ya se han incorporado y otros pues tardarán un poquito, porque bueno, lógicamente se tienen que pensar en las circunstancias. Así que Moros y Cristianos Marítimo, como siempre, os abre las puertas, os da las gracias por haber estado allí y ahora os vamos a dejar con un reportaje sobre ese día 1 a las 12 de la mañana por el paseo marítimo y por el entorno del monumento a Antonio Ferrandi, que pues lo que hicimos y lo que ofrecimos ese día en concreto y a esa hora en concreto a todos vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis participado y muchas gracias a todos los que estuvisteis allí para ayudarnos. Viva la fiesta de Moros Cristianos, viva la agrupación de Moros Cristianos Marítimo y por supuesto, viva nuestras tradiciones y nuestras fiestas. Cultura festiva, historia, fiestas, tradiciones y todas las costumbres de la Comunidad Valenciana tienen un nombre y un lugar. La Mesa de las Fiestas. Los Miguel Ángel Bustos y todo su equipo nos llevarán por cada rincón donde la cultura festiva esté presente. La Mesa de las Fiestas. Chicas, Alaya, abrazala, Dana. Adelante, vamos. Vaya estilazo. No me lo pasas, que no te llamo. Pides a la gente que te aplauda, haces así. Ya tenemos dos. Ahora, más que quieran hacer de campo. Por acá. Vas a seguir como moro. Vamos a la ¡hala! A ver, ¿qué hacemos? Vamos. Pero a mí no me lo hagas, que yo me lo sé ya. Solo haces a la gente y a las cuadras. ¿Cuál es tu nombre? Jaume. Vale, pues Jaume, ¿te pesa mucho la espada? Dámela, ¿vale? Con la mano. Y al gato. Acá, cariño. No, andar no es casi, es al ritmo. Bien. A ver, otro niño que lo haga. A ver. Venga, vamos a ver.
cegar. Ha pensado en cegar. Escucha, escucha. A ver qué haces, a ver. Muy bien.
¡Bravo! ¡Muy bien! Aquí del Marítimo. El Marítimo. Muy bien, muy bien. Pide el aplauso, pide el aplauso. ¡Vamos, Ángela! Pidiendo el aplauso. Ahí estamos. Guapísimas. Y esas cristianitas de los tercios de Flandes. ¡Qué maravilla! Y esos cristianitos. Oye, y acabamos detrás del puesto conjunto para que primero una foto delante del puesto de hierbas. No lo sabemos todos. Ábrelo un poco. ¿Ves? Bájalo.
se queden ahí. Que se queden ahí paraditas ya. Hasta que pase la banda. Y luego haremos la foto. José, allí. Allí. Habla. Ven conmigo. Hasta aquí. Y ya podré, la que que hemos sacado. Ponlo aquí a los niños. Ángel, aquí. Hasta que pase la banda. En línea, hasta que pase la banda. Aquí, hasta que pase la banda. Ahí, y cuando pase la banda se le aplaude. Ahí. Aplaudirle a la banda.